care muzica nu se măsoară în partituri, ci în bătăi de inimă. Când porți un nume care a definit epoca de aur a operei, presiunea poate fi uriașă. Dar când talentul dublează această moștenire, devii tu însuți un far călăuzitor. Astăzi, la Brilliant, avem privilegiul de a intra în universul unui aristocrat al sunetului, nobil prin simplitate și genial prin viziune, dirijorul David Jiménez Carreras. Nepot al legendarului tenor José Carreras, a crescut și s-a format în preajma unchiului său. Ar fi putut alege calea simplă, o viață confortabilă, la umbra unui uriaș. Însă a ales rigoarea, studiul consecvent și propria identitate artistică. Născut în Barcelona, a studiat la Conservatorul Liceu pentru ca mai apoi să-și definească viziunea la Viena și sub agheta legendarului Sir Colin Davis la Royal Academy of Music din Londra. A dirijat pe cele mai admirate scene din lume, Viena, Carnegie sau Royal Albert Hall, insuflând fiecare orchestre o profunzime unică. Dincolo de excelență, poartă în suflet de câțiva ani nu doar o responsabilitate culturală, ci și o dragoste profundă pentru România, unde ajunge an de an ca director artistic al festivalului Sounds of Oradea. Dincolo de măestrie, David Jiménez Carreras nu dirigează doar muzicienii, ci și sufletul lor. Vă invit să-l cunoașteți, chiar acum, la Brilliant. Es un gran honor conocerlo, maestro David Jiménez, y poder entrevistarlo, también compartir su música, su presencia aquí en Oradea para mi programa en la Televisión Nacional de Rumania. Muchas gracias, un placer para mí también. Desde la primera edición del festival Sonidos de Oradea, usted ocupa el cargo de director artístico, lo que representa un gran orgullo para esta ciudad y también para nosotros, los rumanos. Es su regreso a Rumania tras colaboraciones anteriores. Sí, yo hace muchos años que vengo a Rumanía. Mi primera vez fue en 1992. Fui a Brașov a hacer un concurso de dirección. Y después empecé a venir alguna vez y luego tuve una colaboración muy intensa por más de 10 años con la Orquesta Filarmónica de Bucarest, con la George Enescu. Y después de esto, pues me pidieron aquí la ciudad de Oradea que querían crear un festival con artistas internacionales para proyectar la ciudad pues un poco internacionalmente y bueno, sabían que yo por mi carrera, por mi situación, pues conozco a este tipo de artista y bueno, empezamos la colaboración hace 5 años. Así empezó. Así empezó el festival, sí, sí. ¿Y qué le transmite el público rumano hoy en día? El público rumano es fantástico porque es un público latino y es un público entusiasta, es un público intuitivo, es un público que te hace sentir el calor, que reacciona de manera natural, que no tiene... A veces hay públicos un poco más reprimidos, les da un poco más de vergüenza expresarse o miran un poco qué hace el de al lado. El público rumano es espontáneo y me encanta, me encanta. ¿Y cómo percibe hoy en día el nivel de las orquestas rumanas en el panorama europeo? El nivel de las orquestas rumanas es muy alto, los músicos rumanos son fantásticos. Y creo que los directores también de orquesta, también, ¿sí? También. He dirigido muchas orquestas en Rumanía, siempre me encuentro... Es muy importante para un director que haya una alquimia. Una alquimia y que uno sienta que sus ideas y que lo que pide son recibidas no solo porque lo dice el director, sino porque se comparte la visión. Y en Rumanía me ha pasado siempre esto. Que veo que hay un muy buen entendimiento. Y tengo que decir que fuera de Rumanía, en las mejores orquestas del mundo, hay siempre músicos rumanos, siempre. O sea que muchos, si se quedaran aquí, todavía serían mejores las orquestas, porque los realmente excepcionales van a las grandes orquestas.
Bueno, como lo decía antes, este festival sigue consolidando la posición de la ciudad de Oradea como un importante destino cultural en Europa y creo que su contribución es especialmente valiosa. Y quiero saber cómo recibió la propuesta de asumir la dirección artística de este festival y cómo ha evolucionado este lazo a lo largo de los años. Yo vine a Oradea en septiembre del 2021 a hacer un concierto con José Carreras y llegamos aquí. Yo tengo que reconocer, a pesar de que yo conozco Rumanía, he estado en Timișoara, en Cluj, en Brașov, en Bucarest, en muchos sitios, en Sibiu, no había oído hablar nunca de Oradea. Vamos a Oradea, bien, perfecto. Y llegamos y tuvimos una sorpresa muy agradable de que todo estaba muy bien organizado, la gente muy seria, la gente de Visit Oradea, que es la oficina del ayuntamiento de la ciudad, que se ocupa de la promoción de la ciudad. Eso fue en septiembre del 21 y ya la orquesta me invitó enseguida para hacer un concierto de Año Nuevo en el enero del 22 y vine. Y también con la orquesta tuvimos muy buena relación y un par de meses más tarde se estableció esta conexión y ellos tenían esta idea muy clara y pensaron que yo era la persona adecuada para desarrollarla. ¿Cree que la música clásica puede ser un motor de desarrollo aquí? La música clásica es un tesoro cultural, igual que lo es la pintura o igual que lo es la escultura, igual que es todas las artes, ¿no? La arquitectura, Art Nouveau, correcto. Sí. Es un tesoro cultural que tenemos que conservar porque es nuestra tradición y son obras maestras muchísimas de las composiciones que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? El reto está en atraer, porque la música clásica es minoritaria, esto lo tenemos que aceptar. Sí. ¿Por qué? Porque demanda un cierto nivel de educación, claro, un cierto nivel de preparación. A pesar de eso, la música es un lenguaje muy directo, es como los olores, como los sabores. No interviene el lenguaje. Nuestro cerebro se estructura con el lenguaje, pero en la música te llega directo. Y hay mucha gente que no sabe nada de música clásica, acude a un concierto y le sucede algo, le conmueve y se convierten en adictos a esto. Es minoritaria porque hay un poco de miedo a veces. Oh, no sé si me voy a aburrir, no sé si es muy complicado, no sé si es muy elitista. Y no lo es para todo el mundo que tenga un poco de sensibilidad. Entonces, nosotros aquí intentamos dar propuestas de música clásica. Evidentemente, dentro de la música clásica hay repertorio muy intelectual, muy complicado, que requiere una preparación, y hay otro repertorio más asequible, más directo. Y nosotros intentamos combinar la calidad de los intérpretes con un programa asequible para todos los públicos. Y bueno, eso es lo que hacemos y de momento creo que vamos por buen camino. Ha conseguido, sí. Como director artístico ha elegido traer a Oradea nombres de primer nivel internacional. ¿Cuál ha sido su propuesta en esta edición? Tenemos 3 conciertos, pensando en lo que he dicho antes. El primero es un concierto de opereta vienesa, de música de Viena, digamos un poco más ligera. Es música clásica, pero Die Fledermaus, La Viuda Alegre, valses, todo este repertorio. Y es un repertorio maravilloso, a mí me encanta dirigirlo. Es difícil, la gente piensa que es fácil, es difícil, incluso más que la ópera a veces. ¿Por qué? Porque requiere mucha flexibilidad de todo el mundo, de la orquesta, de los cantantes, del director. No es nada cuadrado, es muy flexible, es como bailar. Entonces, eso requiere ensayar. Pensé en hacer un programa de este tipo con 2 cantantes que conozco que son especialistas en este repertorio, Martina Zadro y Rafał Bartminski, y los invité, vinieron encantados y bueno, este es el primer concierto.
¿Y el segundo? El segundo es un concierto de música de película De Ennio Morricone, de Ennio Morricone. que es un tesoro. Es un tesoro, porque yo siempre pienso que en nuestros días, en el mundo de la música clásica, está lo que se llama la música contemporánea, música de vanguardia, que es un poco como la pintura abstracta o como que la gente realmente le cuesta acceder, porque necesitas una preparación que no todo el mundo tiene. Pero no, en nuestros días la música clásica que se compone ahora y que llega a la gente es la música de películas. Y Ennio Morricone es un gran ejemplo de esto. Y decidimos programar este tipo de música con la Orquesta Filarmónica de Oradea, con el coro de la orquesta y con un solista que es Andrea Griminelli, un flautista internacional de muchísimos años de carrera. Empezó su carrera con Pavarotti y después ha hecho una carrera fantástica en Con solitario. Andrea Bocelli también. Andrea Bocelli. Sí. Y él ha conocido a Morricone, ha trabajado con él, ha grabado esta música y es un especialista. Entonces le tenemos a él para este programa. Cuando escuchas la música de Morricone, creo que acabas preguntándote qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que realmente vibra conmigo, ¿no? Sí, es lo que decía antes, no hay que pensar mucho, te llega, no hace falta pasar el filtro de las palabras, te llega directamente y te conmueve. El tercer concierto, un concierto de una pianista maravillosa, Gabriela Montero, venezolana. En estos momentos una de las 4 o 5 mejores pianistas del mundo. Yo la conozco desde nuestros tiempos de estudiantes, los dos estudiamos en Londres, en la Royal Academy of Music, y entablamos mucha amistad y nos hemos ido viendo. De hecho, desde hace unos años ella pasa la mitad del tiempo en Barcelona, donde yo vivo. Y nos vemos alguna vez porque ella tiene una agenda muy ocupada y vive en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, pero cuando está en Barcelona nos vemos, hablamos. Y ha sido desde la primera edición del festival, yo quería traerla a ella porque es una artista única. Y por problemas de agenda ha sido difícil, pero ahora en la 5ª edición finalmente viene a hacer un programa muy bonito, muy clásico, pero muy bonito de música de Albéniz, de Scarlatti, Chopin, etc. Liszt. O sea, la gente... Para el público de Oradea creo que es una oportunidad única. ¿Qué huella desea dejar en la vida cultural de la ciudad? No me he planteado esto, si quiero dejar una huella. Yo intento... Pero pasa. Sí, pero si pasa quiero que sea como consecuencia de lo que ofrecemos, no porque uno tiene una agenda de... Nosotros, nuestro equipo y yo como director artístico, lo que pretendemos es que la gente que ya le gusta este repertorio, la música clásica, acceda a la máxima calidad posible que les podemos ofrecer y que los que no han entrado en este mundo, entren en este mundo y se conviertan en amantes de la música clásica. Si esto sucede, yo me doy por satisfecho, no necesito nada más. Compartir la pasión por la música. Ha dirigido en templos de la ópera como La Scala, la Ópera de Viena, Covent Garden, Carnegie y el Liceo en su casa, Sí. en Barcelona. Sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentra entre la tradición centroeuropea y la mediterránea a la hora de interpretar el repertorio operístico? Voy a concretar un poco. Por favor. Porque si es el repertorio operístico italiano, francés, es una cosa. Si hablamos del repertorio operístico de Wagner o de Es otra cosa. Smetana o de Dvorak, es otra cosa. En Centroeuropa hay una gran tradición de las orquestal, sobre todo sinfónica y operística, pero hay una gran tradición. Las orquestas tienen una grandísima calidad técnica, disciplina, todo. Hay que trabajar un poco más la parte, como diría, pasional, musical, de entrega, de que suceda algo especial, de que no sea todo un poco programado. Yo, por ejemplo, soy un director que ensayo mucho
soy muy detallista, pero en el momento del concierto siempre hago algo un poco diferente. No porque en aquel momento hay que dar un extra. Y esto las orquestas latinas lo entienden enseguida y te acompañan. Las orquestas centroeuropeas son un poco más... ¿Ahora qué sucede? Esto no lo hicimos en los ensayos, pero yo creo que hace falta esta chispa. Un poco de creatividad. Algo espontáneo, algo que suceda y que cada performance, cada representación sea diferente, que no sea siempre todo igual. Su repertorio abarca desde la gran ópera italiana y francesa hasta el sinfonismo centroeuropeo. ¿Existe algún compositor u obra que sienta muy cercana a su sensibilidad? Es imposible elegir uno. Es que es muy complicado. Es como si uno tiene muchos hijos y le piden a qué hijo quiere más. Son todos distintos y los quieres a todos. Y depende del momento, cada uno tiene sus cualidades y sus... yo me identifico mucho con Mozart, con Beethoven, con Wagner, con Mahler, con Richard Strauss, con Verdi, con Puccini. ¿Con Rachmaninoff? Con Rachmaninoff, bueno, los rusos, evidentemente con Tchaikovsky. Todos estos compositores que he dicho para mí son maravillosos y me encanta interpretar su música. Usted proviene de una de las familias más emblemáticas de la música española y catalana. ¿Cómo ha influido el legado de su tío, José Carreras, en su manera de entender la música, en su vocación? Sí, yo soy sobrino de José. Mi madre es hermana de José, es hermana mayor de José. Y yo en casa, desde que nací, he oído música clásica. Mi madre toca el piano. Desde que yo tenía 4 o 5 años me llevaban a la Ópera de Barcelona a oír a José. Y tuve la gran fortuna de oír a José, con José, Montserrat Caballé, etcétera, etcétera. Fiorenza Cosotto. En el Liceu. Sí, en el Liceu, sí. Todas, esa edad de oro de la ópera. Y a mí eso me marcó, evidentemente. Yo empecé a estudiar música con 7 años, piano, solfeo, etcétera, etcétera. Y no me gustaba nada, pero mi madre me obligaba. Y cuando tenía 10, 11 años tenía ya un poco de nivel y empecé a tocar obras de Chopin, obras de Liszt y se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo que realmente es como un veneno, ya no te abandona. Como espectador ya me gustaba mucho, pero cuando yo podía crear eso, para mí fue un descubrimiento. Y entonces empecé a tocar el piano, daba conciertos de piano y José vino a verme en algún concierto de piano y les decía a mis padres, tenéis que apoyar a David porque tiene mucho talento. Tenéis que apoyarle, creo que vale la pena y bueno, así fue. Entonces hice mis estudios, estudié en Barcelona, después estudié en Viena, después estudié en Londres y cuando me gradué en Londres, José vino y me dijo, David, ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, claro. Mi primer concierto profesional fue con él en Hamburgo, en el año 94. Y bueno, desde entonces he trabajado con él, he sido su director estos últimos 32 años. He desarrollado mi carrera paralelamente, pero siempre he trabajado con él y he aprendido muchas cosas de él como artista, como persona, como alguien que sabe moverse en este mundo. Se aprende, solo mirando y observando se aprende muchísimo.
Como principal director invitado de varias formaciones internacionales, ¿qué cree que debe aportar un director hoy en día para que la orquesta suene con identidad propia? Yo fui director titular de la Orquesta del Vallès durante 5 años, pero terminé mi etapa hace tiempo ya, en el 2010. Ahora soy director titular de una orquesta en Polonia, en Rzeszów, y soy director invitado en muchas orquestas. En una orquesta, una de las misiones del director es trabajar el sonido de la orquesta. Y eso se consigue de muchas formas. Lo más importante para un director, aparte de la preparación técnica, es saber lo que uno quiere, tener muy claro dónde quiere ir y cómo conseguirlo. Esto, para los directores, nosotros nos cocinamos a fuego muy lento. Tenemos carreras largas que evolucionan poco a poco. Un paréntesis, hoy en día se apuesta por directores muy jóvenes, todo va muy rápido, pero yo creo que el buen director se cocina despacio. Y esto es así porque nuestro instrumento es la orquesta. Los cantantes tienen su voz, los pianistas tienen su piano, los violinistas su violín. Nosotros tenemos una orquesta que no está a nuestra disposición. Pero, ¿qué cualidades considera esenciales para ser un gran director? Como no tenemos nuestro instrumento siempre a disposición para ensayar, y lo que te da realmente, lo que te hace evolucionar es estar con tu instrumento, vamos despacio. Un gran director necesita muchas cosas. Necesita, evidentemente, el talento natural, el oído, la musicalidad. Después necesita estudiar mucho, conocer muy bien los instrumentos para saber cómo pedir lo que tú quieres. Necesita experiencia. Y al final de todo, lo que se ve en el escenario es todo esto y la personalidad. Cualquier artista cuando sube a un escenario está desnudo y se ve su personalidad. Y esto es lo que gusta o no gusta, transmite o no transmite. Y creo que necesita también un poco de intimidad porque ser director de orquesta es en cierto modo un acto de liderazgo silencioso, ¿no? Bueno, sí, hay una parte muy importante de saber llevar a un equipo, a una orquesta, tener sí, dotes de líder, pero esto se consigue de muchas maneras. Lo importante es conseguir el respeto de la gente a la que diriges, y hay gente que lo hace a base de intimidar, a base de mandar de manera un poco dictatorial. Yo prefiero siempre convencer con mi mensaje, con lo que quiero hacer. Y creo que a través de la emoción convencer. Por supuesto. Pero sucede que hay muchas orquestas profesionales que tocan todo el año muchos repertorios con muchos directores distintos y uno ve que les falta un poco de motivación, es un poco rutina, entonces hay que romper eso y hablar de música, hablar de interpretación, de pasiones, y esto normalmente el músico lo agradece mucho, que no sea otra vez la quinta sinfonía de Beethoven. Sí, es importante. ¿Y cómo equilibra la fidelidad a la tradición con la necesidad de innovar en la forma de presentar los conciertos? Yo creo que yo no me planteo innovar por innovar, no hacer nada. Nosotros somos intérpretes
la partitura, nosotros tenemos una partitura de una sinfonía de Mozart, y Mozart escribió en esa partitura lo que él quería transmitir al intérprete, porque todo lo que se puede hacer en música no se puede escribir en un papel. En un papel hay un 10% de lo que se puede hacer. Entonces el intérprete necesita interpretar eso y la música, si está en el papel, no existe, existe cuando se interpreta, cuando alguien la toca. Nosotros tenemos la misión de llevar eso a la vida y de captar el mensaje del compositor y de interpretar, por eso somos intérpretes. Entonces, yo siempre busco entender lo que el compositor quiere decir, evidentemente a través de mi personalidad, de mi musicalidad, y transmitirlo. Y creo que si eso se consigue, el público es cuando lo recibe y ve una obra de arte viva, una obra de arte como si se acabara de componer en ese momento.